Ahora vamos a ver la definición de espacio vectorial. ¿Sí? Vamos a decir que V es un espacio vectorial si satisface lo siguiente. Primero, debe ser un espacio vectorial, pero me debes decir, bueno, en la notación es sobre un campo. O sea, la noción va a depender de dos cosas. Un conjunto que se llama V y un campo, F. Sí, bueno, entonces V es un espacio vectorial sobre un campo F si se tiene lo siguiente. Deben tener dos operaciones, pero son dos operaciones de esta forma. Debe ser una suma. La suma va de B cruz B en B, es decir, se toman elementos en B, hay una operación que se llama suma y les vuelve a dar un elemento en B. Y deben tener algo que es un producto escalar. Y se llama producto escalar porque depende de F, depende del campo. Entonces el producto va a ser, te tomas a alguien en F, alguien en B y yo te voy a dar un elemento en B. ¿Sí? Hay diferencia con el concepto anterior, ¿sale? En el campo las operaciones, tanto la suma como el producto, se tomaba cosas en F y las enviaba a un elemento en F. Para espacio vectorial vamos a tomar algo que se llaman vectores, que van a ser los elementos en B, y la suma vuelve a ser un vector. Pero el producto va a ser, te tomas un elemento en el campo y un vector, y el producto de esos dos va a ser un vector. ¿Ok? O sea, la diferencia pareciera un poco sutil, pero es importante entender que la noción de campo y de espacio vectorial son muy distintas. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué se los comento? Porque el espacio vectorial sobre un campo tiene propiedades muy similares y es muy fácil creer que pues, las nociones son la misma, ¿no? Se comete a veces ese pequeño error. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que nos pide la definición si queremos hablar de un espacio vectorial. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice, la suma es conmutativa. Aquí fíjense, estamos hablando de la suma, ¿sí? Suma de vectores. Si ustedes toman dos vectores y los suman de una forma, es igual a sumarlos intercambiando el orden. ¿Ok? Pero esto habla de la suma. Asociatividad de la suma. O sea, pasa lo mismo que tenemos anteriormente, pero con la suma. Existe un neutro en la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un elemento distinguido ahí que se llama 0, que está en B, que cuando ustedes toman cualquier otro vector, o sea, cualquier otro elemento en B y lo suman con ese elemento distinguido, les vuelve a dar el mismo. Aquí es U, ¿sale? Aquí me equivoqué, aquí va una U. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa cumple? Que hay inversos con la suma. Es decir, si tienen un elemento en B, existe un elemento V en B, tal que la suma les da el 0. ¿Sí? Entonces, se están pareciendo como que las primeras propiedades que vimos en campo, pero solo es hablando de la suma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Ya en el punto 5 dice, si tú te tomas un elemento en B, o sea, en B es el espacio vectorial, pasa esto, que si tú haces el producto con el 1, pero acuérdense que el 1 es del campo, te deja el vector igual. ¿Sí? Entonces aquí no hay que confundir porque 1 va a estar en F y este U está en B. Y B y F pueden ser distintos. ¿Ok? Más adelante veremos algunos ejemplos para recalcar pues que sí hay cierta diferencia en estas dos nociones. Maestra, Dime. ¿la F es del campo? Sí, F es campo. O sea, piensen que están como que en F real, ¿sale? O sea, piensen así de manera muy... bueno, nada más para hacer como que la analogía, ¿no? Para que recuerden como que las propiedades, piensen que F es como los reales, ¿sale? Ok, gracias. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos para que sea el espacio vectorial? ¿Qué le tenemos que pedir? Pues tenemos que pedir que toman dos reales, perdón, dos elementos en el campo, lambda y mu, y si ustedes toman un vector, un u en b, así les vamos a llamar, entonces sucede que cuando ustedes pueden hacer primero este producto, ¿no?
lambda por mu, este es un elemento en F. Si ustedes lo multiplican por U, este sería, bueno, U está en B, entonces la primera parte de la igualdad, lo que estoy marcando aquí en azul, sería un elemento en B. Bueno, eso es igual a que, en lugar de hacer la operación como que en el campo, primero con los escalares y después con U, es igual a que tomes U, tomes el primer elemento en el campo y hagas el producto. Bueno, eso vuelve a ser un vector. Y luego tomes el segundo elemento del campo y vuelvas a hacer el producto. ¿Sale? Entonces, eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? Que si ustedes tienen U un vector, ¿sí? Aquí tienen U un vector y hacen el producto con esto. Esta parte chiquita que está aquí en verde, es un elemento en el campo, entonces pueden hacer el producto así. Es igual a que primero tomen el vector, cuando hacen el producto con mu, les da esta primera parte un elemento, pero en B. Bueno, si es un elemento en B, yo puedo multiplicarlo por un escalar, por un elemento en el campo. Entonces, cuando vuelven a hacer el producto con lambda, todo esto les vuelve a ser un elemento en B. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es que tú puedes, o bien tomar los escalares, multiplicarlos en el campo y luego regresar y multiplicarlo con U, o puedes tomar U e ir multiplicando poco a poco cada uno, ¿no? Muy bien. Es como una especie de asociatividad. Si se dan cuenta es como si puedes acomodar como que los paréntesis de la forma que tú quieras al momento de hacer el producto. Pero no podemos llamarle asociatividad porque tiene elementos distintos, ¿sale? Ahí que hay dos escalares y un vector. Y para hablar de asociatividad tienes que hablar de lo mismo. O sea, debes tomar elementos de lo mismo, ¿no? Muy bien. Bien. Lo siguiente es que, de nuevo, pues aquí tenemos que, de cierta forma, el producto escalar distribuye a la suma de vectores. Y por último, también tenemos una especie de distributividad, pero usando suma en el campo. Entonces, por ejemplo, déjenme acomodar esto así. ¿Sí? Aquí tenemos una suma en la última, pero esta suma vive en F, es un elemento en F, porque lambda y mu son escalares. Entonces, esta suma está en F, este U está en B. Entonces, el producto de esto que les puse en rojo y en verde es de nuevo un elemento en B, porque así está definida la operación, ¿no? Y nos dice que es igual a que cuando ustedes toman lambda y lo hacen por U, este primer sumando es un elemento en B. Este segundo sumando es un elemento en B. Sí, entonces como tienen dos cosas en B, pues pueden hacer esta suma. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, si tú tienes elementos en el campo y los sumas, al momento de que multipliques por algún vector, tú puedes abrir esa suma, pero esa suma ya vive en B. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, permítanme. Ok. Por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, los reales visto como B, sí, ese es el conjunto B, y tomando como campo también a los reales, o sea, imaginen que toman tanto B como F igual, tendríamos que R es un espacio vectorial sobre el campo R, sobre sí mismo, ¿sí? Y esto
es porque cumple todas las propiedades. O sea, si tienen un campo, de hecho un campo cumple hasta más propiedades. Si lo ven como si fuera espacio vectorial sobre sí mismo, va a cumplir toda nuestra definición. Entonces, algo que hay que observar es que un campo sobre sí mismo es un espacio vectorial, siempre, no importando el campo. Si es un campo, pasa eso. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pero este ejemplo es como muy sencillo, ¿no? A ver, vamos a pensar en otra cosa. Por ejemplo, imaginen, ya vimos productos cartesianos, entonces R cruz R. Recuerden que era ¿quiénes? Pues eran parejitas, ¿no? Eran parejitas así, tales que tanto A como B pues estaban en R. Sí, eran parejas donde cada entrada era un real. Muy bien. Maestra, Dime. esto vendría siendo algo así como un punto sobre una recta y usted, no sé, lo multiplica por un número para ver en qué posición se ubica sobre la misma recta en el plano, ¿no? Ajá, justo es lo que vamos a ver después. Vamos a darle una interpretación geométrica, ¿sale? Pero antes de que lleguemos ahí, quiero primero hablarles sobre este conjunto para que veamos como un ejemplo de un espacio vectorial, ¿sí? Donde pues no podemos decir que sea un campo, ¿sale? Ok, entonces imaginen que tienen R cruz R de esta forma y pues yo les defino una función suma. Yo digo, si tú tomas dos parejitas, yo te defino la suma como vas a sumar entrada a entrada. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes AB más CD, vas a sumar las primeras dos entradas, que serían A más C, y sumas las segundas dos entradas de esta forma, ¿sale? Entonces voy a definir esta operación y para un elemento lambda que esté en R, yo les voy a definir esto, ¿no? Un producto de un real por un elemento en R cruz R. Si yo defino lambda por una parejita como la parejita que hace que el escalar entra multiplicando, entonces sería lambda por A por lambda por B, ¿sale? Entonces yo les doy este conjunto, le voy a poner por nombre B, ya se imaginarán por qué, y yo les voy a dar voy a hacer que consideren el campo F de los números reales. Bueno, con estas operaciones que les estoy definiendo, ¿sí? Esta sería la suma, esto en azul, la primera parte, esta suma que estoy recalcando, sería como que la suma de la operación suma que pido para la definición de espacio vectorial. Este puntito que estoy remarcando otra vez sería la operación producto escalar. Ajá. Y lo que se puede probar es que este espacio B que les di con este campo F es un espacio vectorial. Sí, o sea, B es un espacio vectorial sobre F. Y tal cual sería checar todas las condiciones que nos pide la definición, ¿no? Ver que hay inversos con la suma, ver que hay distributividades ahí por escalares o por vectores, ver que el 1 cumple cierta propiedad, ¿saben? Que no es difícil, de acuerdo a estas operaciones que les definí. De hecho, las operaciones están definidas así y sale muy muy sencillo con sus propias definiciones. ¿Ok? Bueno, pero fíjense que lo que les comenté aquí es que V es un espacio vectorial sobre F.